Bueno, como les decía ayer, entonces hoy vamos a leer un sutta sobre los obstáculos y los 7 factores de la iluminación. Bueno, el sutta es el 46.2, que se llama el cuerpo, ¿sí? Eh, Samyutta Nikaya. del Samyutta Nikaya, sí, 46.2, en Sawati. Bhikkhus. Así como el cuerpo, sostenido por nutrimento, subsiste en dependencia del nutrimento y no subsiste sin el nutrimento, así también los 5 agregados son sostenidos por nutrimento, subsisten en dependencia del nutrimiento y no subsisten sin nutrimento. ¿Sí? Entonces, los 5 obstáculos son condicionados e impermanentes y su existencia depende del nutrimento, ¿sí? Como el cuerpo también, para poder subsistir en el mundo, necesita alimento. ¿Está bien? ¿Y cuál, Bhikkhus, es el nutrimento para el surgimiento del deseo sensual no surgido y para el incremento y la expansión del deseo sensual surgido? Esto es, Bhikkhus, el signo de la belleza. Si uno frecuentemente presta una atención descuidada a lo que es el nutrimento de el deseo sensual que no ha surgido y para el incremento y la expansión del deseo sensual surgido. Entonces, el signo de lo bello, de la belleza, es lo que hace surgir un deseo sensual que no ha surgido, y si ese deseo sensual ya surgió, es lo que hace que se incremente y se expanda. Entonces, cuando uno está meditando, y tiene por ahí una meditación que no está muy incómoda, porque uno va y viene mucho dejando los obstáculos, me pongo a pensar en un helado. Y pienso en el helado. Entonces el helado es bello al gusto. Entonces surge el deseo sensual. Cuando surge el deseo sensual, lo que está pasando es que me surge un deseo con una posibilidad de satisfacción, que es cuando salga de acá me voy a comprar un helado. ¿Sí? Pero lo que no me estoy dando cuenta es que en el mismo deseo de ese helado que yo todavía no tengo, sigue habiendo insatisfacción y sigue habiendo sufrimiento. Porque el hecho de desear ya implica insatisfacción. Yo deseo algo que no tengo. O sea, estoy incompleto, insatisfecho. Entonces deseo completarme o satisfacerme. ¿Sí? Lo que no estoy reconociendo es mi condición de, en ese momento, de sufrimiento. ¿Sí? De incomodidad. Pero siempre es así. O sea, no hay un momento en el que uno tiene ganas de comerse un helado. Sí, después del comer.
Vos vas caminando, estás caminando por una avenida, Montes de Oca, decir, no te equivoques. por la avenida Montes de Oca, levantaste la vista y viste un oasis llamado Tabene. Ah, hace calor. ¿Tomamos un helado? Dale, entonces vas y tomas un helado. Si vos observás con mucha atención, por ahí notás que hace calor. Y eso te pone un poquito incómodo. Voy a tomar el helado para quitarme momentáneamente la incomodidad. Y si fuera algo físico como me bajó la presión y quiero algo dulce, ¿Está muy bien? es lo mismo. No. Porque vos lo estás haciendo por una cuestión de sentirte bien, porque sí, es verdad, pero es una cuestión de que vos, el helado sería un gusto excesivo porque un caramelito por ahí alcanza, Claro. o una cucharada de miel, pero ya que estamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que es diferente? Vos estás paseando y te encontrás con la heladería. Yo estoy sentado acá y quiero estar en la heladería, es muy distinto. Las situaciones son distintas. Sin embargo, el proceso mental no es tan distinto. ¿Esto hace que sea un problema tomarse un helado? No, para nada. Podés tomarte un helado. El asunto es cuando se empieza a generar el deseo sensual. O sea, lo que dice el Buda acá es, ¿qué es lo que hace que surja el deseo sensual? La idea de algo bello. Y el apego a eso. Claro. Porque Sí, la repetición de eso. ¿Sí? Estás dibujando algo bello. Cualquier artista, persona que hace arte, va a buscar algo, va a buscar lo bello. Porque esa es la forma en la cual trabaja un artista. No hay nada de malo en eso. ¿Entendés? El asunto es que la mente en general no se conforma con eso. En general la mente después busca que todo sea bello. Y cuando algo no es bello, busco el signo de lo bello, que se termina transformando también en una exigencia para la vida. Todo tiene que ser bello. obligado bien, bello y bueno. ¿Sí? Estamos siempre hablando en este sentido en una situación donde yo estoy en una circunstancia determinada y mi mente se va a algo que en ese momento no tiene posibilidad de realizarse. Y por el otro lado, estamos hablando también de cuando el deseo sensual se transforma en el norte de todo, cuando empiezo a obsesionarme con eso. Entonces, no es la comida, no es la comida, me quiero vestir de manera elegante y que me guste, quiero que mi casa siempre esté hermosa, quiero que... Confort. ¿sí? Todo tipo de cosas cuando eso se descontrola. Cuando estoy detrás de todo el tiempo estar bajo este signo de belleza constantemente. Eso también hay que observarlo porque hace mucho daño. ¿Y qué vicus es el nutrimento para la mala voluntad que no ha el surgimiento de la mala voluntad no surgida y el incremento y la expansión de la mala voluntad surgida? Esto es vicus, el signo de lo repulsivo. Frecuentemente prestar una descuidada atención al nutrimento de la mala voluntad no surgida, al surgimiento de la mala voluntad no surgida y al incremento y la expansión de la mala voluntad surgida. Entonces, esto es lo contrario, lo repulsivo, ¿sí? Lo aversivo. La mala voluntad es la aversión. No quiero. Si yo estoy constantemente o estoy buscando el signo de lo que no me gusta, va a surgir aversión en la mente. Y fíjense que en relación a lo bello y lo repulsivo siempre son hermanos, gemelos. Cuando no tengo aquello que es bello,
surge lo repulsivo. Como esto que veo no es perfecto, entonces no me gusta, no quiero. En un lugar eso es cuestión de opinión también. Sí, pero no entramos ahí. Entonces, No. Lo que está queriendo decir acá es que tanto estar con la mente detrás de lo bello como de estar con la mente detrás de lo repulsivo son obstáculos mentales. Un dolor en el cuerpo. Me duele, cuando estoy sentado me duele una nalga y empiezo a sentir aversión. Le presto atención a la repulsión, a ese desagrado del dolor del cuerpo, y le presto atención, y le presto atención, y le presto atención, y el Buda nos dice que la atención descuidada lo alimenta. Se va a incrementar y se va a expandir ese dolor. Sí, sí. ¿Se entiende? Esa mirada. No para acá. ¿Y qué vicus es el nutrimento para la pereza y el letargo no surgido, para que surja la pereza y el letargo no surgido, y para el incremento y la expansión de la pereza y el letargo surgido? Hay vicus, descontento, letargo, pereza, adormecimiento después de las comidas y pesadez mental. Cuando uno frecuentemente le da una atención descuidada a estos factores, el nutrimento para la pereza y el letargo no surgido surge, y para la pereza y el letargo que ya surgió produce que se incremente y se expanda. La pereza y el letargo, entonces fíjense que el Buda da varios. ¿Sí? Descontento. Me tengo que ir de acá a allá. Letargo. Si acá dice lazy stretching, es como expresarme de manera perezosa, ¿sí? Adormecimiento después de la comida, ¿sí? O una mente pesada. El adormecimiento después de la comida no es algo biológico, normal. Todo depende de cuánto comas. Ok. Se van a dar cuenta que si ustedes comen mucho, hay más pesadez. Si comen menos, hay menos. Y depende de qué comas también. Ok. Lo que no significa que uno no pueda descansar después de comer. Lo que estamos diciendo acá, Es cuando eso es. exacto, y ver otras cosas que son interesantes con respecto al letargo y a la pereza, que no son tan sencillas a veces de percibir por la sencilla razón de que uno no las reconoce como pereza y letargo. Pero si uno observa con atención, se va a dar cuenta de que la pereza y el letargo pasa muchas veces que en una tarde de fin de semana la mente entra a veces en un estado medio pantanoso, como si estuviera una cierta pesadez. Entonces me pongo a ver el celular, Facebook, Instagram, las noticias, y no estoy mirando nada, estoy tratando de pasar el tiempo. No es que miro una noticia, leo la noticia, reflexiono sobre la noticia, no estoy ni siquiera haciendo eso. Simplemente el tiempo estoy con la mente pesada, o me pongo a jugar un juego y estoy prestando atención al juego, juego a eso y estoy interesado, o cualquier otra actividad que realice. No, la mente está como pesada, pero a la vez nada le viene bien. Es muy sutil a veces, es muy camaleónico ese estado, porque es muy suave, pero eso es letargo. Cuando ustedes se vean en ese estado, reconózcanlo, hagan las 6 R's, relájense y pongan energía y lleven luz a la mente. Luces, miren la luz un rato para que salga la mente de ese estado.
ese estado de pereza suele ser un estado bastante aversivo. Y si yo estoy mucho tiempo en ese estado de pereza, es muy fácil que me pelee conmigo mismo y los demás. Las comilonas domingueras, Hay muchas discusiones. las comilonas domingueras que empiezan a las 12 y terminan a las 4 y la gente se la pasó comiendo horas y después está semi dormida, bueno, eso es, se van a dar cuenta que eso siempre son cosas muy, se ven a veces, no peleas graves, pero discusiones, cosas, roces, porque tiene que ver con que la mente está perezosa y cuando algo está perezoso y lo obligan a moverse, en línea general reacciona de mala manera. Entonces la pereza no la descuiden, porque inclusive las personas que hacen muchas cosas suelen tener a veces la mente bastante perezosa. Solamente hacen cosas para no sentir esa pereza. Entonces, como no se la pueden sacar de encima la pereza porque no la abandonan, porque no la reconocen como pereza, sino como un estado incómodo, la intención es buena de ponerse a hacer cosas, pero hay pereza en la mente. Y a veces simplemente no hay que hacer nada. Me puedo sentar un rato en un sillón y no hacer nada. Solamente observar. Observar qué están haciendo los demás. No necesito estar haciendo algo en particular. Ni siquiera participando de una conversación si no tengo ganas. Pero a veces con esa pereza uno participa de la conversación para poder salir de ahí y la mente está todavía está obstruida. Entonces lo que nosotros estamos observando acá es que si alimentamos ese estado mental y no nos damos cuenta y actuamos sobre ese estado mental, nos vamos a encontrar con consecuencias desagradables, fomentadas por nosotros mismos. ¿Y qué vicus y cuál vicus es el nutrimento para la inquietud y el remordimiento, para que surja la inquietud y el remordimiento no surgido, y para el incremento y la expansión surgidos del remordimiento y la inquietud? Hay vicus, la inestabilidad mental. Si frecuentemente prestamos una descuidada atención al nutrimento de esta inestabilidad mental, los estados no surgidos de inquietud y remordimiento y el incremento y la expansión de inquietud y remordimiento voy de vuelta porque la traducción está rara. Si nosotros prestamos atención frecuentemente, una atención descuidada, para aquellos estados de inquietud y remordimiento que no ha surgido, va a surgir la inquietud y el remordimiento y se van a incrementar la inquietud y el remordimiento que ya esté. Entonces fíjense que dice la mente no estable, cuando la mente no está establecida. Cuando la mente no está establecida, entonces empieza a surgir inquietud y remordimiento. No estoy en ningún lado a la vez. ¿Y el remordimiento qué sería? El remordimiento es, ¿viste la vergüenza? Eso es remordimiento. Una clase de remordimiento. ¿Sí? Cuando la mente está en 10 cosas al mismo tiempo, sin resolver ninguna. Eso genera conflicto, y el conflicto genera remordimiento. Entonces, la inestabilidad mental es que la mente no está establecida en un objeto de meditación. Entonces nosotros consideramos que la mente la dejo libre, entre comillas, y empieza a hacer a pensar en un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que está pasando. Divaga. Ese divague produce inestabilidad mental. Y empiezo a estar inquieto, y en algún momento la mente no se puede
recoger, no se puede aquietar. Y es una mente muy poco útil. Se transforma en un escollo, porque está todo el tiempo inquieta. Cada vez que yo la quiero traer para estar de una manera abierta y de una manera gentil y contenta, no puede, porque está siempre distraída. Entonces hago las cosas de manera distraída. ¿Sí? Entonces al hacerlo distraído, después el resultado es me olvidé, Distraído Bien. también es obsesivamente, porque tiene que ver con el remordimiento. Sí. Porque mucha gente cree que cuando está obsesiva no está distraída. Claro. Sí, forzar la mente a que se abstraiga en algo, eso también va a producir después mucha inquietud. ¿Y cuál, Vicus, es el nutrimento para la duda no surgida y para el incremento y la expansión de la duda que ya surgió? Hay, Vicus, cosas que son las bases para la duda. Prestar frecuentemente una atención descuidada a ellas es el nutrimento para la duda que no ha surgido y el incremento y la expansión de la duda que sí ha surgido. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las bases para la duda? La dualidad. Sí, la dualidad. ¿Pero la dualidad de qué? ¿En referencia a la vida cotidiana o a la práctica? No hay diferencia. Si la práctica es la correcta. ¿Del ¿no? me gusta o no me gusta? No, tampoco. Sí, puede ser eso también. Esencialmente la Si lo duda... estoy haciendo bien o no. Claro, esencialmente Estoy la... muy llana o no estoy muy llana. Claro, pero la duda esencial es ¿qué es lo sano, qué es lo insano? Esa es la duda esencial. Claro. Si... Pero eso no tiene que ver también con el reconocimiento. Claro, pero si yo no entiendo, no puedo reconocer qué es lo sano y qué es lo insano, voy a tomar una decisión sobre lo que no es sano, lo que eso me va a traer problemas, y cuando se me presente el mismo problema o un problema parecido, vuelve a surgir la duda. ¿Qué es lo sano y qué es lo insano? Esto es re importante, porque es la base de la práctica. Esto está muy conectado con los preceptos. Una mente que sigue los preceptos es una mente que no tiene remordimiento, que no tiene conflictos, o que tiene menos remordimiento y menos conflictos. Esencialmente es una mente que rápidamente se tranquiliza, puede tranquilizarse más rápido, está menos nerviosa, menos inquieta. Esto da una primera orientación, porque yo me siento más tranquilo, estoy más contento. La alegría se manifiesta de manera más frecuente, estoy más feliz. Y cuando hablamos de esto, hablamos en la mente. Como está la mente, así voy a vivir la vida. Pero ¿qué pasa si mi foco de atención, o mi perspectiva, mejor dicho, no está en la mente? Está en lo que yo quiero lograr. Entonces yo quiero lograr tener un auto, o quiero lograr tener una cantidad de dinero, o quiero lograr una casa, y sobre ese objetivo que yo lo considero bueno, todo aquello que se le oponga va a ser malo. Para lograr ese objetivo voy a pasar probablemente por muchos momentos alegres y muchos momentos muy penosos. En pos de eso que yo creo que es bueno, resulta ser que me encuentro con que esa exigencia me trae momentos muy desagradables, mentales, vivencias muy desagradables. Entonces tenemos que volver siempre a esto, que es lo sano, que es lo insano. ¿Dónde? En la mente.
¿Puede ser esto también la meditación? Sí, también puede ser la meditación. Yo quiero meditar 3 horas, 2 horas. Quiero llegar a tal o cual llana. Entonces me pongo desde un principio de una manera exigente a sentarme a meditar. Y no me estoy dando cuenta de que yo mismo estoy sembrando la semilla del conflicto. Porque no me estoy sentando a meditar para regocijarme en la práctica de la meditación. No, me estoy sentando a meditar para lograr algo. Sin darme cuenta de que cuando yo esté conforme, estable, y me regocije en la práctica de la meditación, estoy mucho más cerca de ese objetivo que de la otra manera. Yo no me tomé esa. El tema es... Porque está muy vinculado a la ansiedad eso. Sí. Pero la duda también. ¿Por qué uno necesita tanto de, en este caso, la repetición del recordarnos por dónde se iría el entrenamiento? Por eso Porque uno se olvida de que, se olvida de esto, qué es lo sano y qué no. Sí, pero en el momento de la sentada, claro, no te viene ahí. Lo claro. que hace que sea muy interesante, porque el Buda advierte algo muy importante, que cuando me siento a meditar, la mente tiene que estar tranquila. No cuando te meditas la mente se tiene que tranquilizar. Antes de meditar la mente tiene que estar tranquila. Entonces, de alguna forma, ese es un consejo que nos dice cuál es la actitud que yo tengo al meditar. Cuando yo me siento a meditar, ¿estoy abierto? ¿Estoy curioso? ¿Tengo entusiasmo de sentarme a meditar? ¿O estoy exigiéndole a la meditación que me ofrezca o me dé algo? Y en esa exigencia, que a veces no es tan clara para el practicante, ya se esconde, ya está el origen del nutrimento de todos los obstáculos, que es la avidez. Entonces, cuando me siento a meditar, sin andar buscando que pase nada. Por eso volver al amor benevolente fue... Claro, por eso cuando uno empieza a irradiarse amor benevolente, se empieza a encontrar con que esa acción de por sí trae bienestar mental. Como trae bienestar mental, la práctica meditativa te regocija, te da felicidad. Estás contento. Cuando, claro, estás contento, y cuando eso está, el proceso de lo llana se da solo. No es algo que tengo que andar buscando. Y fíjense que en realidad toda la práctica, como hablábamos un poco ayer en la charla de introducción, se basa en que Nirvana es sin fuego, en otras palabras, sin sufrimiento. Cuando yo empiezo a practicar con esa actitud, el sufrimiento desaparece. No completamente, pero desaparece en ese momento, la mente no está sufriendo. Está compuesta, está estable. Estoy sintiendo, vivenciando en ese momento cómo es una mente que no está añorando, anhelando estar en otro lado o estar en otra condición mental. Y esto es muy importante, porque entonces las meditaciones van a ser más largas. No hay un problema con el tiempo. El tiempo viene cuando yo pienso, ya dediqué mucho, ya puse mucho, ya hace mucho que estoy acá. especulativo. Claro, y la especulación es duda. ¿No habrá sido mucho? ¿No será mucho? Estoy dudando. ¿Qué otra cosa tenés que hacer? Nada. Seguí sentado. Disfrútalo. ¿Y tenés algún momento de esa meditación que la mente se distrajo? No pasa nada. 6 cierres y volvé. Estos cambios, entonces, de actitud al sentarse a meditar, como ya tengo claro qué es lo sano y qué no, va a hacer que cambie considerablemente la calidad de la sentada y la calidad de vida. ¿Cómo tengo la mente? ¿Cómo tengo la mente?
cómo está mi mente aquí y ahora. Puede pasar que durante la meditación, no puede pasar, eso es control, hacer como revisar a ver dónde me desbalanceé, porque ese paneo un poco lo hice también. Si tengo interés, si tengo alegría, y en dónde me fui, me viene después. Esa retrospectiva hacela cuando terminas la meditación. Ajá. Durante la meditación, si tenés un obstáculo, no lo analices. Reconocelo, déjalo ir, relájate, relaja el cuerpo, sonreí y volvé. No analices. Porque, no porque fíjate lo que dice. Eso es nutrimento. Eso es atención descuidada. ¿Sí? ¿Estaré haciéndolo bien o estaré haciéndolo bien? Ayonizo manasikara. La mente está observando. Eso que hablaba con Está observando algo que trae el nutrimento del obstáculo. No se reflexiona sobre la ansiedad. No se reflexiona sobre la duda. No se reflexiona sobre el deseo sensual. No se reflexiona sobre la mala voluntad o la aversión. No se reflexiona sobre la pereza y el letargo. Se abandonan. No hay nada que reflexionar, porque cuando reflexiono sobre eso, la mente está en ese estado. Y todo lo voy a ver a través de esa identificación. En ese momento yo no quiero sentirme así, estoy identificado. En ese momento yo me veo a mí mismo así, estoy identificado. En ese momento yo quisiera estar en otro lugar, ya estoy identificado. Entonces no puedo utilizar esos estados mentales como base para investigarlos. ¿Por qué los alimento? Entonces el Buda dice, tal cual como este cuerpo, bhikkhu, sostenido por nutrimento, que subsiste en dependencia del nutrimento y no subsiste sin el nutrimento, así también los cinco obstáculos, sostenidos por nutrimento, subsisten en dependencia del nutrimento y no subsisten sin nutrimento. O sea, lo que está hablando es de esta condicionalidad tan obvia, que parece tan obvia, pero que nos olvidamos. Nos estamos olvidando de que esos estados mentales existen porque nosotros los cultivamos. Y cuanto antes nos demos cuenta de que estamos en ese estado mental y antes los abandonemos y nos relajemos, menos alimento van a tener. Bien, bhikkhus, tal como este cuerpo sostenido por nutrimento subsiste en dependencia del nutrimento y no subsiste sin nutrimento, así también los 7 factores de la iluminación son sostenidos por nutrimento, subsisten en dependencia del nutrimento y no subsisten si no tienen nutrimento. ¿Sí? Entonces los factores de la iluminación, que son el otro lado, los factores que justamente conlleva al despertar, también son condicionados y también se pueden cultivar y alimentar. ¿Y cuál, bhikkhu, es el nutrimento para el surgimiento de el factor de la atención plena no surgida y para el logro y el desarrollo de el factor de la iluminación de la atención plena que ya surgió? Hay, bhikkhus, cosas que son las bases para el factor de la iluminación de la atención plena. Frecuentemente dar cuidadosa atención a ellos es el nutrimento para que el factor de la iluminación de la atención plena no surgido surja y el desarrollo y el perfeccionamiento de el factor de la iluminación de la atención plena se expanda, ¿sí? Crezca. ¿Cuáles son las cosas que hay que prestarle atención? La mente emocional. Esa es la definición de atención plena. Recordar cómo se mueve la mente, ¿sí? Pero ¿qué sería algo para
desarrollar el factor de la iluminación de la atención. Pienso en energía, ¿no? Como esta cosa de... El objeto de meditación. ¿Sí? El objeto de meditación es algo que es lo que va a cultivar, lo que va a desarrollar ese factor de la atención plena. Los 4 fundamentos de la atención. ¿Sí? Si yo presto atención a los 4 fundamentos de la atención, el cuerpo como el cuerpo, las sensaciones como las sensaciones, la mente como la mente y los fenómenos mentales como fenómenos mentales, eso va a traer que la atención se cultive. ¿Sí? Entonces es muy importante darse cuenta de esto. Esto nos permite ver varias cosas. Primero, la triple característica de la existencia, la impermanencia. Dukkha, el sufrimiento, que todo aquello que es impermanente tiene en sí mismo la semilla del sufrimiento, y que cada vez que yo deseo que eso impermanente sea permanente, sufro. Y anatta, el no yo, la impersonalidad, que los procesos surgen de manera condicionada, no personalizada, condicionada. Entonces, cuando yo presto atención al surgimiento y a la cesación, por ejemplo, de los 4 fundamentos de la atención, me empiezo a dar cuenta de cómo surge y cesa toda la condición que llamamos ser humano. Y eso es prestar atención de manera cuidadosa. No tomo lo permanente como lo impermanente como permanente. No tomo lo que es sufrimiento como sukha, como contento. Y no tomo lo impersonal como personal. Presto atención a esas características. Si yo me identifico con una emoción, lo vuelvo personal. En otras palabras, lo voy a sentir permanente. Y voy a sufrir. Eso es atención descuidada. Si yo presto atención ante una emoción que surge y la dejo ir, estoy reconociendo esa emoción, no me identifico, no la alimento, me relajo, vuelvo con la mente al objeto de meditación y en ese proceso del noble esfuerzo voy a dejar de sufrir. Y la atención plena va a estar de vuelta cultivándose sobre un objeto sano. ¿Sí? Entonces, no hay que olvidarse. Ese es el pequeño detalle. Muy bien. ¿Y cuál es, Bhikkhus, el nutrimento para el factor de la iluminación, de la investigación de los estados no surgido y el logro mediante el cultivo de el factor de la iluminación de la investigación de los estados? Hay, Bhikkhus, estados sanos y estados insanos, inferior y superior estados, inferiores y superiores, oscuros y estados brillantes, con sus contrapartes, ¿sí? Frecuentemente dar cuidadosa atención a ellos es el nutrimento para el factor de la iluminación no surgidos de la investigación de los estados, ¿sí? Entonces, lo que nos está, o el logro, digamos, por el desarrollo del factor de la iluminación de la investigación de los estados. Entonces, la curiosidad en este sentido, investigar, es un hecho muy importante dentro de la meditación, como actitud general para la meditación y para la vida. Cuando entonces yo me siento a meditar y lo que hago es investigar, estoy con el objeto de meditación, como siento el objeto de meditación, como siento el amor benevolente, como siento el perdón, como siento la compasión, y tomo contacto con eso y me abro, me genero el espacio para ver cómo me siento sin apurarme, estoy desarrollando ese factor del despertar, de investigar.
Cuando la mente se distrae, reconozco la distracción, o sea que hay una investigación ahí, reconozco que me distraje, no pienso más, no lo alimento más, me relajo y vuelvo con ese factor de investigación. Esto es muy importante, porque hace que la mente sea continuamente de principiante. Es una actitud que no espera, no tiene la esperanza, se mete de lleno. Cada vez que se sienta a meditar, se mete, a ver qué pasa, vamos a investigar. Y es una actitud previa y durante la meditación. Y eso también uno lo puede llevar después a la vida. Cuando me encuentro con esta persona que la veo hace tantos años, la vi tantas veces, ¿me estoy encontrando con la misma persona? ¿O estoy haciendo yo siempre lo mismo de conceptualizarla a esa persona, juzgarla que siempre está igual, que nunca cambia? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy investigándola o simplemente estoy ya juzgándola? ¿Cuánto de ese juicio que yo hago en la mente me trae obstáculos mentales y dificultad para relacionarme? Esto es tanto para ese lado como para el lado de no voy a hacer una cosa para no molestar al otro, por lo que van a pensar los demás. Eso también es, ¿qué van a pensar los demás de mí? Eso también tiene que ver con conceptualizar y siempre por colocar a las otras personas en los mismos casilleros. Y hace que no haya el factor de la iluminación, de la investigación, no está. No estoy abierto a qué está pasando. Tengo la ilusión de que ya sé con qué me voy a encontrar. No, eso también pasa mucho en la meditación. Si yo ya sé qué es lo que va a pasar, ya sé Exacto. qué va a suceder, ya sé cuánto me voy a sentar, ya sé qué ya voy a ir, ya sé. Cuando me estoy perdiendo de lo que está pasando, porque en realidad no estoy investigando nada. Exacto, estoy lleno de aversión sin darme cuenta. ¿Sí? Es cuando el intelecto toma posesión de todo y ya sabe todo y en realidad no sabe nada. Lo que está pasando ahí es que en realidad no está conectado a lo que está sucediendo. No está esa curiosidad ni ese entusiasmo. Eso fue una de las cosas tan lindas del retiro de Córdoba, sobre todo con los principiantes, que vos veías que todo era nuevo. Lo maravilloso que les pasó, por ejemplo, el primer día, que tuvieron una sentada a la mañana que fue hermosa para todas y todos, y por la tarde al final, que estaban cansadas, la mente no les paraba. Yo ya pensaba que no iba a... que la mente no se iba a mover más. Bueno, parece que sí. Pero esa frescura al sentarse es re importante. Esa sensación de volvámoslo a hacer otra vez, con la mente fresca. ¿Sí? Si no tienen esa mente fresca, por ahí caminen un poco. Caminen con el amor benevolente o el objeto de meditación un poco y después siéntense. Pero es muy importante que ustedes se den ese espacio mental y esa generosidad para sentarse y no... Prestar atención a la actitud previa. Claro. A ver con Sí. qué me estoy yendo. ¿Con qué me voy a sentar? ¿Con qué me voy a sentar? Y que bhikkhus es el nutrimento para el factor de la iluminación no surgido de la energía o para la completud por el desarrollo del factor de la energía que ya ha surgido. Hay bhikkhus el elemento de esta palabra, el elemento del surgimiento, el elemento de la tarea y el elemento del esfuerzo. Frecuentemente prestarle atención a estos elementos, que es el del surgimiento, el de la sensación de la tarea, el de la sensación de el esfuerzo, son el nutrimento para el factor de la iluminación de la energía. ¿Sí? Entonces, cuando tengo curiosidad, cuando tengo esto de investigar, la energía surge.
¿sí? La energía surge, entonces tengo energía para esta tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el esfuerzo? Que la mente esté alrededor de un objeto sano. Entonces, ven que no es que la práctica no tiene esfuerzo, no tiene el esfuerzo que estamos acostumbrados, pero sí es el esfuerzo para poner energía para que la mente esté clara, no esté pesada, no se adormezca, para que la mente no esté dudosa, no esté aversiva. Ese es el esfuerzo, abandonar, abrir la mano, no apretar, abrir la mano y volver, abrir la mano y volver. Esa vuelta, que a veces es incómoda, es cansador, porque se hace mucho ese ping-pong, no importa, ese es el esfuerzo. ¿Y cuál vicus es el nutrimento para el factor de la iluminación de la alegría o piti no surgida y para el desarrollo, el logro por el desarrollo del factor de la iluminación de la alegría que ya surgió? Hay vicus, cosas que son las bases para el factor de la iluminación de la alegría. Frecuentemente darle atención a ellos va a darnos el alimento para este factor de la iluminación. ¿Y cuáles son entonces a lo que le tenemos que prestar atención para que surja piti? Para que surja esta alegría. La alegría igual surge como previo, por esa misma energía, Correcto. esa investigación y esa Correcto, atención plena. correcto. Y Es fundamentalmente, fruto de eso. exacto, y porque abandonamos los obstáculos. Sí, sí. Cuando la mente no tiene obstáculos, está contenta, está alegre. Surge esa alegría tan nutritiva y que nos estimula a continuar. ¿Sí? Con frescura, refresca la mente la alegría. ¿Sí? La vuelve liviana, la vuelve elevada, no está hundida en cavilaciones ni especulaciones. Entonces es importante por eso no apurarse, es importante pasar por esa vivencia, no querer llegar a ningún yana, pasar por ahí. Entonces la mente va encontrándose con esos factores que de alguna manera también van concatenándose. Van a ver que esta alegría después trae otro factor, que es el de la tranquilidad, que es el que sigue, porque cuando ese factor de la alegría empieza a ceder en su energía, la mente se tranquiliza. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál vicus es el nutrimento para el factor de la iluminación de la tranquilidad que no ha surgido o para el logro mediante el cultivo del factor de la iluminación de la tranquilidad? Hay cosas, vicus, que es la tranquilidad del cuerpo y la tranquilidad de la mente, que si uno le presta frecuentemente atención a ellos, es el nutrimento para este factor de la iluminación de la tranquilidad. Entonces fíjense lo que dice el Buda: tranquilidad del cuerpo, tranquilidad de la mente. En otras palabras, relájense. La tranquilización del cuerpo y la tranquilización de la mente son lo que trae tranquilidad como factor de la iluminación. Cuando nosotros nos relajamos, entonces estamos trayendo eso: relajarse físicamente, relajarse mentalmente. Entonces el factor de la iluminación de la tranquilidad empieza a estar, empieza a ser cultivado. Un cuerpo inquieto Sí, que en esta meditación va por otro lado. en el segundo uno, digamos. Claro, pero muchas veces es, por ejemplo, cuando surge un dolor físico, el cuerpo está intranquilo, entonces ahí es tan importante reconocer ese dolor, relajarlo, dejarlo ir, relajar por ahí la zona inclusive, tomarse 2 o 3 segundos en relajar, en tranquilizar la zona y luego sonreír y volver, no apurarse, relajo esos 2 o 3 segundos y vuelvo con una sonrisa. ¿Sí? La sonrisa también trae energía, trae alegría y también trae tranquilidad, porque me siento tranquilo con el cuerpo,
¿sí? Parte de esta tranquilidad es lo que se llama sukha, comodidad. Esa comodidad, ese contento mental y físico, que es lo contrario a dukkha, sufrimiento. Entonces vieron que todo esto que yo les voy mencionando siempre está basado en el espacio en la mente, tiene que haber espacio. Si la mente se aprieta o siento que no tengo espacio o tiempo, nada de estos factores van a venir. Entonces esa mente que se da el espacio para sentarse, que se da, que ya de entrada está curiosa, que no pretende que pase nada, simplemente se encuentra con la meditación, es una mente generosa. Entonces ven cómo se va relacionando los preceptos, hacen que esté tranquila, que haya más espacio. La generosidad me va dando el tiempo de decir, ¿qué apuro hay? ¿A dónde tengo que llegar? Si aquí y ahora vivo yo, no vivo en el futuro. Ese aquí y ahora, ese regalo que me hago de estar con espacio, va forjando y fomentando los factores de la iluminación. ¿Y cuál vicus es el nutrimento para el factor de la iluminación de la concentración o la quietud mental que no ha surgido, o para el logro, mediante el desarrollo, del factor de la iluminación de la concentración o la quietud mental? Hay vicus, el signo de la serenidad y el signo de la no distracción. Frecuentemente prestarle cuidadosa atención a ellos es el nutrimento para el factor de la iluminación de la concentración. Entonces fíjense, el signo de la serenidad, samatha, ¿sí? Que es suave, no empujar la mente, mantener la sonrisa. Y el signo de la no dispersión. Es muy interesante, porque esa es la condición para el jhana. La condición para el jhana es que la mente no se distraiga. Entonces no queremos en el jhana una mente hiperconcentrada, queremos una mente que no se distraiga. En otras palabras, que no huya, que no se escape por la presión, que esté cómoda donde está. Que esté ahí con la serenidad. Está ahí, serena, ahí está. Ahí donde viene samadhi, sabiduría tranquila, ¿sí? Que es un poco twin, serenidad y visión cabal juntas. Entonces, si le presto atención a la serenidad, a esa sensación de estar calmo, y le presto atención a esa quietud y a esa comodidad, a ese reconocimiento de estar con ese objeto de meditación, la mente se va a distraer mucho menos. Eventualmente se va a distraer, pero va a ser mucho menos. Entonces el signo de la no dispersión... Y ese es el aprendizaje. Claro, ese es el aprendizaje. Empiezo a entender las condiciones por las cuales pueden surgir los obstáculos o las condiciones por las cuales surgen los factores de la iluminación. Entonces no tengo que andar corriendo. Fíjense que si yo estoy corriendo, estoy apresurado, estoy apretando, estoy trabajando para los obstáculos. Depende en qué empresa trabajen. Los patrones son diferentes. ¿Y cuál vicus es el nutrimento para el factor de la iluminación de la ecuanimidad que no ha surgido y para el logro, mediante el desarrollo, del factor de la iluminación de la ecuanimidad? Hay vicus, cosas que son las bases para el factor de la iluminación de la ecuanimidad. Frecuentemente prestarle atención a ellos es el nutrimento para el surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad o el logro del desarrollo del factor de la iluminación de la ecuanimidad. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas que son la base para el factor de la iluminación de la ecuanimidad? A ver. Todos los anteriores. Correcto, exacto. Todos los anteriores. La ecuanimidad me permite a mí ver las cosas tal cual son. Cuando esos factores de la iluminación empiezan a cultivarse, la ecuanimidad surge sola. Surge solita. Empieza a estar cómodamente, imperturbable, compuesta.
ya no se mueve tanto, no se escapa, y tampoco cuando surge un obstáculo rápidamente lo suelta. Hay cada vez menos pegoteo. Y esto es muy importante. Si la atención es una de las ruedas, la ecuanimidad es la otra. Las dos ruedas del carro son siempre atención y ecuanimidad, y en el medio tenemos todos los demás. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, observar este proceso nos trae ecuanimidad. La serenidad nos trae ecuanimidad, nos trae la posibilidad de ver de una manera no personal las cosas que suceden. Porque la ecuanimidad se pierde cuando me lo vuelvo personal. Cada vez que lo vuelvo personal, ya no hay ecuanimidad en la mente. Entonces este factor de la ecuanimidad empieza a dar cada vez más sensación de estabilidad mental, de cada vez menos movimiento. Es una sensación de que conlleva contento, la mente está contenta cuando está en ese estado. Está muy... pese a que la ecuanimidad es el factor importante, se siente placentero, es un estado placentero. La ecuanimidad tiene el placer mental. ¿Sí? Así como este cuerpo vicus sostenido por nutrimento subsiste en dependencia del nutrimento y no subsiste sin nutrimento, así también los 7 factores de la iluminación son sostenidos por nutrimentos, subsisten en dependencia del nutrimento y no subsisten sin nutrimento. Muy bien. Y este es el sutta, ¿sí? Un poco como les mencionaba ayer, esta cosa de que la meditación, a veces estos factores de la iluminación se pueden... Depende cómo esté la mente, si está letargada un poquito, si tiene inquietud, puedo elegir dividirlos en 2 grupos, ¿sí? Si está letargada la mente, le puedo dar un poquito siempre de atención, eso me va a traer investigar el objeto de meditación, poner interés, un interés alegre y livianito, eso me va a dar energía, me va a traer alegría y la mente va a salir de ese letargo. Y si la mente está muy inquieta, pongo atención y me relajo, me voy un paso atrás, descanso en el objeto de meditación y eso me va a traer tranquilidad, menos presión. La tranquilidad me va a traer naturalmente que la mente quede quieta o más aquietada, o sea, me va a traer concentración y eso va a traer ecuanimidad. Estos factores, cuando están de alguna forma alineados, nos encontramos entonces con que se vivencia el nirvana. A menudo no nos vamos a dar cuenta de esto, pero sí nos vamos a dar cuenta porque la mente va a estar en un estado muy particular, porque vamos a estar viviendo esos estados mentales por ahí uno detrás del otro, diferente, y vamos a darnos cuenta que estamos atentos, tranquilos, ecuánimes, muy concentrados, curiosos, o sea, cuando eso entra en el balance justo, ocurre el nirvana. Bueno, preguntas, ahora sí. Sí, y yo mientras decías eso, pensaba que es importante creer que no es una ensalada, no es condimentar una ensalada, más vinagre, menos sal, no sé qué, no sé No, cuánto. claro que no. Simplemente no hace el trabajo y por ahí en algún momento te das cuenta de algo, pero Sí, no es una no hay cuestión que perseguirlo. de control mental. Me resultó interesante el primero, cómo lo enfocaste, o de la atención plena, esa mirada de la atención, hay que estar observando los 4 fundamentos de la atención. ¿Eso me podrías
reforzar un poco de vuelta todo ese primero. Ahora vamos a hacer una meditación guiada de eso. Bien. Sí, me pareció muy... Vamos a hacer una meditación guiada sobre los 4 fundamentos de la atención, basado en un sutta de los 4 fundamentos de la atención. Hace un tiempito que yo vengo practicando un poco sobre ese sutta y se las quiero compartir. Los 4 fundamentos de la atención y los 5 agregados son otra forma de exponerlos. Son formas distintas que tiene el Buda de exponer toda la posibilidad de experiencia humana. Entonces, cuando uno le presta atención a los 4 fundamentos de la atención, está prestando la atención a todas las posibilidades de experiencia que uno tiene, a través del cuerpo, o de cómo uno concibe el cuerpo, de las sensaciones, de los estados mentales, sean estos obstructivos o los llanas, y los objetos mentales, pensamientos diversos, etcétera, etcétera. Entonces, eso abarca toda la posibilidad de experiencia. Hacer una investigación sobre eso y reconocer que son impermanentes, que surgen, que cesan, que surgen y cesan, te empieza a dar poquito a poquito la posibilidad de observar la condicionalidad de eso. Si mi mente está inquieta, siento el cuerpo, me duele el cuerpo. Ahí tenés una relación de los 4 fundamentos. Si la mente está inquieta porque estoy pensando en qué tengo que hacer mañana, tengo entonces el 4, que es el fenómeno mental. Me pongo ansioso, que es el tercero, chitta, cómo está la mente. Surge una sensación, el segundo, en el cuerpo, el primero. ¿Entendés? Entonces, cada momento que uno reconoce esto y lo deja, estás cultivando los 4 factores, los 4 fundamentos de la atención. Digamos, por eso se utiliza como un sistema de meditación también, que se suele tomar uno. Observa el cuerpo, observa las sensaciones, ¿sí? Pero cuando uno se sienta a meditar, en realidad está pasando eso todo el tiempo, porque es toda la experiencia humana. Me pareció muy completo cuando empezaste con esto de atención plena, abarcándolo así. Después, bueno, lo que sigue con los factores de la iluminación son consecuencias, pero si eso no está... Digamos, lo que te dan los 4 factores, los 7 factores de la iluminación son factores mentales, Sí, pero que tienen una repercusión en todo lo otro. claro. No, yo mientras los decías, pensaba que se me ocurrieron, como que me vinieron a la mente ejemplos corporales de eso. En el sentido de, por ejemplo, viene una persona que te dice, estoy cansada, no puedo más, y ves que su mente está letargada justamente, tiene esa tendencia mental en ese momento. Y si vos haces un trabajo, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer muchas cosas, pero lo observaba en eso porque justo pasó esta semana con alguien y le hice hacer un trabajo de conectarse con el cuerpo, de hacer algo muy suave, pero que tenía que ver con investigar, con ponerse curiosa, no sé qué. Cuando terminamos de hacer todo el trabajo, justamente estaba alegre, tenía energía, el letargo se había ido y fue un trabajo de 15-20 minutos, no era una cosa muy larga, ¿no? Y después cuando dijiste lo otro en relación a la ansiedad, pensaba como justamente también, si uno hace un trabajo a veces de relajarse corporalmente, puede tener también un efecto de bajar un poco esa Sí, situación mental, claro. ¿no?
Sí, sí. Pero de la misma manera, contemplando lo que está sucediendo a nivel de la mente, no pensándolo como algo solo corporal, porque es mentalidad, materialidad. Yo tengo una curiosidad. Lo impersonal, Mm. no es lo teórico, en lo práctico. ¿Cuál sería un ejemplo? Todo, Hay millones de ejemplos. todo, cualquier cosa que esté sucediendo ahora. Cualquier pensamiento que vos tengas, cualquier sensación o emoción que vos tengas ahora es solamente una condición momentánea que tiene el nutrimento para surgir ahora. Con las características De eso, de lo que ha ocurrido en un pasado, en relación al karma, si está relacionado con eso. Entonces ahora está dándose las condiciones para que surja eso, Y cesará cuando las y condiciones. cuando se cese ese nutrimiento, esas condiciones, digamos, ese efecto cesa. Frente a ese nivel de surgimiento y cesar a cada momento, donde uno puede colocar yo. Es solo un pensamiento, Claro, es solo un concepto. que se repite. Ese concepto, en realidad, de yo no es más ni menos que un concepto para describir un montón de procesos. Nada más. Como la silla no son las patas, no es el respaldo, ni el asiento, sino que es todo eso juntos, cuando nosotros mencionamos el concepto silla, estamos hablando de un montón de procesos funcionales, pata, asiento, silla, respaldo, que nos da silla. En el caso del ser humano, son los 5 agregados, que se viven constantemente cambiando. Cuando nosotros hablamos de un yo, estamos conceptualizando algo que en realidad cambia todo el tiempo. Entonces es una idea abstracta, pero una idea abstracta que está muy arraigada. De ahí es que el Buda dice cuando hay yo y el Buda no responde, entonces dice, entonces no hay yo y el Buda no responde. Hay yo y no hay yo, el Buda no responde, ni hay yo ni no hay yo y el Buda no responde. Porque todas estas preguntas están hechas desde el concepto, la pregunta, de que hay algo permanente. Por eso el Buda no responde. No responde porque si dice que no hay yo, como la pregunta está hecha desde que hay algo, está negando ese hay algo, y no es el caso. Porque lo único que estamos teniendo es eventos, acciones que surgen y cesan a cada momento. Pero eso no sería algo. Eso es una acción que surge y cesa, no es un sustantivo. Claro, pero la sensación no la podés llamar yo. Es un proceso, ¿entendés? O al Cambiante, cuerpo yo, momento a momento. ¿Cuál es el yo? Cuando vos decís, me pasa a mí, ¿a qué te estás refiriendo? A un concepto que vos lo volviste personal. Esa visión de lo personal, de la identidad personal, es lo que no permite ver las condiciones. Y es una gran Por eso es una de las cadenas que cerran. Claro, es una gran anteojera. Porque lo que vos estás viendo en realidad es un cambio continuo. Y podés ver las condiciones de ese cambio. Que entonces eso queda alrededor de una sustancia o de un sustantivo, de algo inamovible, yo, es una visión falsa. Es un concepto. Estás trabajando sobre una idea, cuando la realidad no es un concepto, es algo móvil todo el tiempo, cambiante. ¿Qué es la semilla? El germen, la cáscara.
Cuando esa semilla se transforma en brote, ¿dónde quedó la semilla? ¿O simplemente hay un cambio y un movimiento de los procesos biológicos que cambian de forma? ¿El brote es la semilla? Cuando eso se transforma en un árbol, o del árbol surge una flor, o de la flor surge un fruto, digo, ¿entendés? Esos son procesos cambiantes que llevan diferentes nombres. No puedes hablar del alma del árbol, la esencia del árbol. ¿Cuál es la esencia del árbol? No existe. Es un ciclo. Cuando el fruto se pudre, cae la semilla y volvemos a empezar. Tampoco podrías decir que la semilla hace el brote, que el brote hace el árbol, Claro. que el árbol hace el fruto. Porque no es así. Porque no es así. Cuando estás haciendo la meditación del perdón y empezás a desarmar todas esas narrativas interiores que todos tenemos, es algo de lo que uno empieza a darse cuenta. Me hizo esto a mí, o yo le hice esto a esta persona. Eso ¿dónde? O sea, la narrativa de lo que dice Maru es la opinión personal. ¿Es la semilla la que hace el brote? Es la semilla, La semilla de la cabeza más de el la agua, persona. Espera, ¿es la La semilla? semilla, el agua, que uno lo riega, ¿Ves? eso. Exacto. Hay muchas condiciones. Luz, agua, humedad, alimento y la semilla. ¿Ves que te puedo nombrar 5 condiciones por lo bajo, sin ponernos Cosas más en biólogos, profundas, claro. en biólogos de cosas? Entonces sí, además podemos hablar de tanta proteína, tanto esto, tanto aquello, y empezamos cada vez a... Porque sin esas cosas no sería brote. No, sería- claro, nunca va, la semilla no germina. Es el brote lo que da el árbol. De vuelta te vas a encontrar, hay un montón de culpables. Hay un montón de responsables. Lo que no terminamos de ver alrededor de una persona, ¿qué es lo que nos terminamos de ver alrededor de la persona? Que son 5 agregados. Que eso que llamamos persona tiene un montón de sensaciones, percepciones de acuerdo a esas sensaciones. Tiene pensamientos, un montón, en relación a esas sensaciones y esas percepciones. Tiene un cuerpo que puede estar enfermo, que no se puede sentir bien, y tiene una conciencia que reconoce esos procesos. Todo eso está funcionando. Sin hablar de que además ese proceso que llamamos médico, que llamamos X, tiene una familia. Con todo eso. Con todo eso también, que a su vez le puede traer más alimento a todo esto. Esa persona es la que te atiende. Entonces son un montón de procesos relacionados con un montón de procesos. Condiciones. Muchas. Entonces cuando decimos Sabrina y Federico, solamente es una forma de hablar. Para que nos entendamos. Pero no una realidad. Con esto hay que ir piano piano. Con esto hay que ir piano piano. Porque si no... No darle vueltas en la cabeza. Porque si vos le das vueltas a la cabeza empezás a... Filosofía. No es eso, empezás a tener una idea errónea. ¿Sí? Una idea... Claro, no, pero digo una idea errónea que te empiezas a sentir mal. Claro. Y no es Trae eso. malestar. Lo que es muy interesante de la práctica del Buda es que a medida que vos vas practicando, cada vez te sentís mejor, porque te das cuenta que la identidad es un dardo envenenado. Que el sentido de propiedad es un dardo envenenado, que el sentido de opinión es un dardo envenenado. Pues siempre te está retroalimentando cosas que te defendés del otro, que te enojás y te sentís mal. Es decir, tuca. La identidad, yo soy, esto es mío, este es mi yo, te lleva al sufrimiento. Bien, ¿alguna otra pregunta?
yo experimenté esto del letargo ahora, mientras vos charlabas y contabas. Cuando le iba poniendo más, porque me agarró mucho el letargo, Sí, cuando le iba poniendo más interés, todo ese dolor corporal que me venía, porque lo asocio con eso, sí, se me desapareció. y sí, Entonces Sí, es como decir, wow, ¿dónde está ahora? claro, exacto, Según las condiciones, totalmente. bueno, lo ves así mucho más fácil. y esto es lo que decía Fede un poco en la charla, ¿no? Esas tarde de domingo, la gente come, a veces toma mucho, después se pone a conversar sobre cosas aleatoriamente, parece, pero con la mente Embotada. cargada de ese embotamiento y no sé qué, se producen roces, después hay como toda una sensación de malestar físico, parece que todo es la comida, pero no, tuvo No, que no, ver con sí. un montón de cosas. Además que De todos cómo que hemos tenido pensar, la misma yo quiero estar experiencia en de otro no lado. tener- Todo me es se así. vino en esta charla. ¿Alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito, entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu.